Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. A continuación, por los próximos 30 minutos, acompáñanos a escuchar su programa Declaración al Día, con el pastor Arturo Ríos, con temas fundamentales y edificantes que lo profundizarán al conocimiento de la palabra de Dios. Al concluir, daremos nuestra información en cómo usted puede comunicarse con nosotros si así lo deseare. Ahora, les presentamos Declaración al Día. Hoy en este día vamos a dar inicio al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Para ello vamos a tomar el libro de los Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 37 nos dice así: Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Voy a volver a leer el versículo, Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. El apóstol Pablo escribe la carta a los romanos. Y Pablo es el que, conforme a la Escritura, nos da más razón de sus padecimientos, de sus tribulaciones, de todas aquellas cosas que le pasaron, en la cual quedaron aquí escritas en el libro santo: azotado, puesto en la cárcel, apedreado, náufrago, padeció hambre, traiciones, etc. Y aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 8, refiriéndose en cuestión de aquellas cosas que tuvieran de suceder, de que no iba a haber nada que lo apartase del amor del Señor o que lo hubiese llevado a la derrota. Él mismo, en el versículo 35 del mismo capítulo, da una declaración diciendo de que ¿quién lo podrá apartar del amor de Cristo? Y menciona la tribulación, menciona la angustia, la persecución, menciona también hambres, desnudez, peligros o cuchillos. Y todas estas expresiones que da aquí, entre muchas de ellas el apóstol Pablo tuvo de vivir de ellas. Tuvo de sufrir el efecto de lo que aquí menciona. Pero en todas las expresiones que declara, en el versículo 37 nos da la declaración que entre todas aquellas cosas que tuviesen o tuvo que pasar, ninguna de ellas lo llevó a la derrota, sino que en medio de todas esas situaciones, él sigue declarándose como un vencedor. Y no solamente como un vencedor, sino más que vencedor. Mucho más que vencedor. Entonces, esto nos puede indicar a nosotros que no importa todas las cosas que nosotros tengamos que confrontar por Dios, y esa es promesa de nuestro Dios. Por Dios hemos sido llamados para ser vencedores, no para ser derrotados, sino para ser ¿qué? Vencedores. Ahora estamos conscientes de que hay ocasiones que no solamente nos sentimos completamente derrotados, sino que aún en medio de la derrota o como nos sentimos, todas las cosas están en contra y no encontramos aún una solución en cómo poder solucionar o cómo encontrar la salida sobre ello. Y cuando estamos en esa situación, en esa posición, nos es muy difícil aceptar que en medio de tales situaciones podamos nosotros ser vencedores, porque todas las cosas aparentemente se muestran negativas y parece como que estamos derrotados. Entonces decía que nos es muy difícil cuando estamos en esa situación llegar a creer que somos vencedores. Pero cuando nosotros acurrimos a la palabra de nuestro Dios, cuando leemos la palabra,
sobre los muchos testimonios de hombres y mujeres que están en las Escrituras. Todos ellos nos alientan para no dejar de seguir nosotros creyendo de que somos vencedores. Por ejemplo, miramos la historia del apóstol Pedro cuando estuvo en la cárcel. Parecía que ya todo se había terminado. Cuando la Escritura nos dice, cuando de repente el ángel del Señor se le aparece, abriéndole las puertas de la prisión y quedando en libertad. Eso lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 7 al 11. ¿Qué podríamos decir de Pablo y Silas? Después de ser azotados y aún con los pies asegurados al cepo y puestos en la cárcel, nos dice la Escritura que entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos capítulo 16, versículo 23 al 26. Y podríamos añadir también a lo que es el milagro de Dios, liberando al pueblo judío de ser aniquilado en los tiempos del rey Asuero. En el capítulo 3 del libro de Esther podemos encontrar la historia y también podemos mirar y cómo Dios los liberó por medio de la reina Esther. De la misma manera milagrosa nosotros seremos vencedores en cualquier situación que nos encontrásemos. Por eso nos es importante leer la Escritura, porque la Escritura está enumerada de muchos testigos que tuvieron de pasar situaciones difíciles, pero al final de todo son vencedores. Y mencionábamos del pueblo de Israel en el tiempo del rey Asuero, o en el tiempo de la reina Esther. El pueblo, se vea un decreto que el pueblo judío iba a ser aniquilado. Pero Dios obró milagrosamente usando a Esther y obró el milagro para liberar al pueblo de ser aniquilado, o sea, de ser destruido por completo. Porque nuestro Dios es un Dios de respuesta, nuestro Dios es un Dios de victoria. Y por lo tanto, no puede haber un Dios maravilloso, victorioso, con un pueblo derrotado. Porque no puede haber un rey con un ejército derrotado. No, cada rey es victorioso, como en este caso, cuando el ejército gana las batallas, cuando el ejército le da las victorias. Pero en este caso, nuestro rey, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, es también nuestro capitán en jefe, es nuestro Dios, en el cual Él nos garantiza a un 100% la victoria. Porque Él es un Dios victorioso, no es un Dios de derrota. Entonces vamos nosotros confiando a lo que la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, cuando leemos en primera de Corintios, nos declara y nos muestra las promesas maravillosas de nuestro Dios, otorgados a nosotros, de aquellos de los cuales hemos sido llamados por Dios para ser victoriosos. Vuelvo a repetir, no para entrar en derrota, sino ser victoriosos. En el versículo 57 del capítulo 15 de la primera de Corintios nos dice así: mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hay promesas maravillosas de Dios de victoria. En Salmo, de igual manera, en los Salmos y en Corintios, en la segunda de Corintios, también podemos leer con facilidad la palabra y las expresiones que nos muestran aquí las promesas de garantía de Dios hacia nosotros que somos victoriosos. Por ejemplo, en segunda de Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, nos dice de esta manera: mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos. Mas a Dios gracias, al cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús, y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Volvemos a leer una vez más las promesas maravillosas de que Dios nos otorga a nosotros como su pueblo la victoria, y no hay en nosotros absolutamente
nada en lo cual podamos de señalarlo como derrota, aunque decía que al principio parece que somos derrotados. En sí no estamos derrotados, porque siempre está Dios con nosotros. Por ejemplo, también en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 7 al 9 nos dice así: tenemos empero este tesoro en vasos de barros, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos. Entonces podemos mirar que no importando la situación en la cual tengamos de estar pasando, siempre está la garantía en la palabra de nuestro Dios, por nuestro Dios, de que somos llamados para ser vencedores. Ahora, como podemos mirar en los diferentes textos en los cuales acabamos de leer, quiere decir que tenemos mucho más poder que nuestro enemigo, empezando con nuestra propia naturaleza humana. Y claro, también con nuestro segundo enemigo, que es nuestro adversario, el diablo, el cual anda siempre como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando leemos la palabra de nuestro Dios, cuando leemos la expresión de la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 37, la declaración que nos dice que en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Hacemos más que vencer. Entonces, nos está en la misma Escritura recalcando que cualquier batalla que nosotros confrontemos está más que ganada. Y está ganada, ¿por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Ahora, nos conviene a nosotros que tomemos en cuenta y que nos es muy importante de no enfocarnos tanto en las cosas negativas, o sea, en aquellas cosas que nosotros tuviésemos de pasar que aparentemente son negativas, o sea, no nos gustan, no nos agradan. Pero si nosotros nos enfocamos solamente en las cosas negativas, todo lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar estancadas, porque si lo hacemos, o sea, enfocarnos en ella, no nomás nos vamos a quedar en ellas, o sea, nos vamos a estancar en ellas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocasiona? Porque entonces comenzamos a acarrearnos frustraciones, iras, amarguras, etcétera, otras muchas cosas en las cuales no es conveniente. Entonces, lo importante es que vamos a enfocarnos en lo positivo, en las promesas de Dios. Así nos vamos a llenar nosotros mismos de la luz de nuestro Dios, para que a través de ello nosotros poder alumbrar a los demás. Mientras más nosotros permitamos que nuestra mente, nuestro pensamiento se llene de las promesas de que somos vencedores, o más bien la Escritura nos dice que somos más que vencedores. Entonces eso nos va a ayudar bastante. Vamos nosotros con facilidad, mostrar en el transcurso de nuestro vivir cada día una actitud positiva, una actitud en la cual también honre y glorifique a nuestro Dios. Entonces es algo maravilloso que nosotros aprendamos a considerar, de que no importando la situación que tuviésemos de pasar, somos llamados por Dios para ser victoriosos. Ahora, nuestra mente, y tenemos que tener cuidado también de que nuestra mente se llene de pensamientos equivocados, negativos y aún pensamientos autodestructivos. Ni tampoco nosotros demos lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos en aquellas cosas que no son, o más bien, voy a decirlo así, cuando nos enfocamos en aquellas cosas que continuamente nos están haciendo sentir mal, con aquellas cosas que, problemas, situaciones, enfermedades, nos enfocamos tanto en ellas que lo que hacemos es que le estamos dando cavidad a que vengan otras cosas negativas a nuestras vidas, como vuelvo a repetir, como es la frustración. Nos frustramos y esa frustración no nos deja avanzar, nos estancamos. Después nos llega la ira y nos empezamos a enojar y a sentir cosas que no deberíamos de sentir, y aún sin darnos cuenta, conscientes e inconscientes,
a tomar una actitud que ofende a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la ira no es buena, la ira no nos lleva a nada positivo. O nos podemos someter también nosotros a actitudes de amargura, caminando como amargados, como derrotados. Y tampoco no es bueno que nosotros nos metamos en ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque entonces no nos vamos a poder enfocar en lo que es de valor, o sea, no nos vamos a enfocar en las promesas de nuestro Dios. Y una de las cosas que debemos de cultivar continuamente en nuestra mente es de que somos vencedores. No importa la situación que tuviésemos de pasar, hemos sido llamados por Dios para ser vencedores. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Cómo te puedes tú encontrar en este tiempo? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? Cada una de ellas, si nos mantenemos guerreando y nos mantenemos enfocados en lo positivo, a su tiempo, cada una de ellas nos dan la oportunidad de que nuestro Dios sea glorificado, de que nuestro Dios sea exaltado aún en medio de las situaciones difíciles y amargas en las cuales nosotros tengamos que pasar. La palabra de Dios nos dice que Él está siempre con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que somos declarados como vencedores, porque Él siempre está peleando por nosotros. Él se levanta como gigante aparejado para la batalla. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es confiar en Él, enfocarnos en la palabra de Dios, enfocarnos en las promesas del Altísimo y fijarnos en aquellos hombres y mujeres de Dios que tuvieron que pasar situaciones difíciles, pero sin embargo al final siempre los miramos como victoriosos. Ahora, no podemos solamente mirar las victorias en las cosas materiales de este mundo, porque eso puede ser una trampa infernal, donde se considera la victoria solamente cuando aquí humanamente adquirimos las cosas que traen complacencia, las cosas que traen placer, aquellas cosas en las cuales por lo regular es la meta de todo ser humano. Y cuando se adquiere esas cosas materiales aquí, entonces se puede considerar o catalogar como un vencedor. Pero en Cristo Jesús, en nuestro Dios, como cristianos, no es solamente el vencer, el adquirir aquí todas las cosas que son materiales, ya sea en salud, en bienes materiales, en exitosos en la economía, en muchas cosas que podemos nosotros estar deseando y anhelando como seres humanos. Pero en realidad la maravillosa victoria y la victoria verdadera y genuina es aquella en la cual terminamos aquí nuestra jornada fieles a nuestro Señor Jesús, fieles a nuestro Dios, fieles a su promesa, creyéndole a nuestro Dios y siendo una luz a los que nos rodean de nuestra inmovible fe al Dios de la gloria. Y más que en este tiempo donde estamos siendo cada día más y más siendo atacados por cuantas cosas en las cuales es imposible de enumerarlas en unos cuantos minutos, porque es mucho en lo que hemos estado siendo nosotros continuamente agredidos, y esto ha doblado y han perdido muchos su fe y su esperanza en Dios porque se desenfocaron de las promesas del Altísimo. Vamos cultivando en nuestro corazón, vamos cultivando en nuestra mente las promesas de nuestro Dios. Nos espera un maravilloso galardón, unas maravillosas promesas en las cuales deben de ser nuestro estímulo y nuestro deseo para seguir nosotros creyendo la palabra de Dios que nos dice que somos más que vencedores. Creámosle a la palabra de nuestro Dios y esperemos con ansiedad la bendición que a su tiempo Dios tiene que darnos a cada uno de nosotros, porque así nos dice en su bendita palabra. El Señor declara diciéndonos que a todos, no uno, sino a todos aquellos como pueblo de Dios, nos enfocamos y nos encaminamos en creerle a nuestro Dios, en tomar la palabra de nuestro Dios con fe, con entusiasmo, con claridad,
es algo maravilloso en lo cual debemos de considerarlo. Porque el creerle a nuestro Dios, creerle a sus promesas, es algo que nos va a llevar continuamente de victoria en victoria. Porque nuestro Dios es un Dios recompensador, nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Nos dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso debemos de mantenernos enfocados en nuestro Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay. Todo lo que tenemos que hacer es creerle a nuestro Dios, creerle a Él y creer que es galardonador de los que le buscan. O sea, es recompensador. La recompensa para nosotros es grande y maravilloso. Y tengamos en nuestra mente que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias por su amable sintonía. Puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos 831-386-9112 o al 831-297-0879. De igual manera, puede visitarnos en nuestro sitio web www.radioresplandecer.com. Le invitamos a que descargue nuestra aplicación radial en los medios de Android y iPhone bajo el nombre Resplandecer. De antemano, gracias por escuchar su programa Declaración al Día con el pastor Arturo Ríos.